Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas le da la bienvenida a la charla del día de hoy. El ingeniero Marlon Jiménez Jiménez nos va a conversar sobre la guía para diseño y desarrollo de obras subterráneas en Costa Rica. El ingeniero Marlon Jiménez es ingeniero civil, expresidente de ACROS y es uno de los revisores de la Guía de Diseño de Obras Subterráneas. Antes de iniciar con la conferencia, recordarles que las consultas quedarán para el final. Don Marlon las irá contestando en orden como vayan ingresando. Por favor, colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. También la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, los dejo con el ingeniero Marlon Jiménez para que inicie con la conferencia. Adelante, don Marlon. Muchas gracias, Carol, por la presentación y muchas gracias a todos los presentes que se interesaron en este webinar que está relacionado con la guía para el desarrollo de obras subterráneas en Costa Rica, que ha sido desarrollada por la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Eh, bueno, voy a empezar hablando un momentito de qué es ACRO, porque quizás algunos de ustedes no son miembros de la asociación. ACROS es la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Fue fundada en 2015 como una asociación sin fines de lucro y a partir de mayo de 2022 ya es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. ACROS realiza actividades de promoción del espacio subterráneo y capacitación de profesionales que son miembros y también de todos aquellos que estén interesados en participar en este tipo de actividades de capacitación sobre las obras subterráneas. Además, algo muy importante es que ACROS es el grupo nacional de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos en Costa Rica, de manera tal que formamos parte de una gran asociación que tiene una actividad muy importante en el mundo y en la industria de las obras subterráneas y todos los años hace un importante congreso de obras subterráneas en el cual participan muchísimos profesionales de alrededor de todo el mundo. Eh, bueno, también quería contarles la finalidad de ACUS, que es promover el desarrollo de los túneles y del espacio subterráneo en Costa Rica para el beneficio de los habitantes del país, del ambiente y del desarrollo sostenible como solución a los problemas tan importantes que tenemos en la superficie, como los que nos aquejan todos los días, cada vez que salimos de la casa para ir a trabajar o para otras actividades, en particular los problemas de la movilidad. Eh, Ahora bien, nos preguntamos, ¿es viable usar el espacio subterráneo de Costa Rica? Pues la respuesta a esta pregunta es que en Costa Rica se pueden hacer y se hacen obras subterráneas sin mayores dificultades técnicas, como vamos a ver un poquito más adelante. Además, nuestro país cuenta con especialistas y con tecnología para el diseño, la construcción y la supervisión de las obras subterráneas que se proponga realizar, ¿verdad? Siempre y cuando se cuente con la voluntad política. Entonces, si es que en Costa Rica ya se hacen obras subterráneas y están los profesionales que pueden desarrollarlas también, ¿por qué y para qué necesitamos una guía? Entonces, bien, la respuesta a esta pregunta es que eh, Costa Rica necesita desarrollar sus parques subterráneos desde hace muchos años, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, importantes carreteras de montaña con grandes deslizamientos que producen atrasos en la llegada de los productos, de los bienes y de los servicios a los puertos, por ejemplo, ¿verdad? La Ruta Nacional 32 es una de ellas. La Ruta Nacional 2 también es una ruta de montaña muy importante, o la 27, por mencionar tres quizás de las más importantes, pero sí que es cierto que necesitamos desarrollar el espacio subterráneo desde hace años. Adicionalmente, también hemos ido viendo los beneficios que tiene este desarrollo del espacio subterráneo en el entorno urbano, con los pasos a desnivel.
de la circunvalación norte, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, los que ya se habían hecho en circunvalación sur y que nos han permitido, pues, disminuir los tiempos de viaje, ¿verdad? De manera importante. A pesar de que en Costa Rica, bueno, ahorita estamos en una situación de bastante crisis en lo que respecta a la movilidad. Eh, en principio, pensamos desarrollar una guía técnica para túneles viales a partir de una tesis que desarrollamos con el ingeniero Isaac Núñez en la Universidad de Costa Rica. No obstante, pues después decidimos que como en el país no había normativa propia para planificar y desarrollar el espacio subterráneo y que tampoco existía una guía que explicara aspectos de diseño y aspectos constructivos con enfoque de gestión del riesgo, pues surgió la necesidad de elaborar una guía que ayudara a los involucrados en alcanzar ese objetivo de aprender a usar el espacio subterráneo. Entonces, desarrollamos una guía que va más allá de los túneles viales, ¿verdad? Y está enfocada más bien en el desarrollo de obras subterráneas para Costa Rica. Así que ampliamos mucho el objetivo. Para ello, definimos que el público meta de la G2CER, así es como le llamamos a la Guía de Obras Subterráneas para Costa Rica, eh, tendría que ser entonces profesionales de las especialidades de la ingeniería, de todas las especialidades de la ingeniería, profesionales de todas las especialidades de la arquitectura, y aquí estaríamos todos los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero también profesionales de todas las especialidades de la geología, porque las obras subterráneas se desarrollan en el subsuelo y necesitamos tener un adecuado conocimiento de ellas desde el punto de vista geológico, pero también desde el punto de vista geotécnico, ¿verdad? Sin que necesariamente nuestro enfoque, el de la guía, ya lo vamos a ver, sea absolutamente el de la geotecnia y de la geología, por el contrario, es muchísimo más abierto. Además, como parte de este público meta, tenemos a consultores y constructores de obras subterráneas y además el conjunto de las instituciones del Estado que desarrollan la infraestructura, de las cuales una importante parte de ellas deberían entonces también estar desarrollando túneles como parte de esas obras de infraestructura. Bueno, quería contarles también un poquito los hitos de la redacción de la guía de las obras subterráneas para Costa Rica. Al principio lo que hicimos fue hacer una presentación de la propuesta ANTIC, esto fue el 9 de junio de 2023. Luego, dichosamente, sí, aprobó la idea, el proyecto, y aprobó presupuesto básico inicial el 29 de junio. 20 días después nos llegó el aviso que recibimos con mucha alegría de que íbamos a tener los recursos que necesitábamos para poder desarrollar la guía. Y luego ya tuvimos la primera sesión de trabajo el 11 de julio de 2023. En el INPI seguimos trabajando en la guía y nos avisaron el 6 de diciembre de 2023, la Junta Directiva de Civiles, que habían aprobado un presupuesto adicional ya para poder completar todo el proyecto. Y que parte de ese presupuesto era para la revisión de la versión 0.0 de la guía de expertos internacionales, que más adelante les voy a explicar quiénes son. Eh, y entonces eso ya lo logramos hacer en junio del 2024, es decir, un año después de que presentamos un proyecto a, a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, y pudimos hacer la solicitud a los expertos internacionales de que revisaran esa versión 0.0 de la guía. Finalmente, en octubre del 2024, 25 de octubre, entregamos la versión definitiva al Colegio de Ingenieros Civiles, que ya contaba con la revisión de los expertos. No obstante, esta versión tendría que pasar un proceso de revisión y aprobación, comentarios, etcétera, por parte de los colegios, miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que veremos después cómo fue esa cronología. Bueno, quería compartir con ustedes también cómo fue la definición del equipo de trabajo de la guía. La idea inicial que tuvimos fue involucrar eh, especialistas, personas
de los ministerios, por ejemplo, del MOP, obviamente, ¿verdad? Gente del CONAVI, del COFEDI o del CTP, también del MINAE, en particular de la CETENA y del MISIT. De las instituciones, consideramos importante la IA, puesto que ha estado desarrollando proyectos de saneamiento ambiental del área metropolitana de San José, con muchos kilómetros de microtúneles. Alice, por supuesto, que ha sido el pionero en la construcción, el diseño y construcción de túneles para obras hidroeléctricas. Alincofer también, que, bueno, los trenes empezaron a desarrollar túneles desde principios del siglo pasado. Las universidades públicas y entre ellas el ANAME UCR y profesionales también del TEC. En cuanto a las empresas públicas, pensamos que era conveniente contar con alguien del COPE también. Y de los colegios profesionales, especialistas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, también del Colegio de Geólogos y de las cámaras, también un representante de la Cámara de la Construcción. No obstante, pues reunir a todas estas personas y lograr hacer coincidir sus agendas y encontrarnos en un lugar para trabajar y distribuir las tareas, pues empezamos a ver que podía ser una tarea bien complicada, bien difícil de lograr. De manera tal que finalmente la decisión final que tomamos fue que queríamos avanzar en el proyecto y decidimos formar un pequeño comité porque habíamos sido muy ambiciosos desde el inicio con el plazo de ejecución de este documento que va a ser tan importante para Costa Rica, ¿verdad? Así que pues decidimos que tenía que haber un redactor y que debería ser miembro de ACROS, pero además un especialista en obras subterráneas, con experiencia también en la redacción de normativa técnica. Un revisor, miembro de ACRUS, con experiencia en diseño geotécnico de obras subterráneas y también con experiencia en supervisión o inspección de obras subterráneas, ya fuera por método convencional o por método mecanizado con máquina tuneladora. Y un segundo revisor, miembro de ACRUS, con experiencia en la construcción de las obras subterráneas y en la planificación de las obras subterráneas. De manera tal que el Petit Comité fue conformado así por estas tres personas que empezamos a trabajar arduamente, en particular el redactor de la obra. Y aquí les cuento quiénes fueron las personas que participamos, porque además contamos con un grupo de colaboradores que ya casi les explico quiénes fueron. El redactor principal fue el ingeniero Marco Tapia Valladares, que tiene una maestría en túneles y máquinas tuneladoras, perdón, del Politécnico de Turín, en Italia. Y los revisores principales, uno de ellos fui yo, con mi experiencia en el diseño y la supervisión de túneles, eh, y el ingeniero Alexander Turis, con la experiencia en la construcción y en la planificación de túneles también. Entre los colaboradores contamos con el ingeniero Fernando Arroyo Zúñiga, especialista en topografía y con mucha experiencia en topografía y geodesia, dedicada a obras subterráneas en túneles de muchos kilómetros, como por ejemplo el túnel de Pirris, con 10.400 metros, o el de La Joya, con 8 kilómetros. El ingeniero geólogo Francisco Cervantes Loaiza, que desarrolló una experiencia muy importante en túneles en Costa Rica y tiene más de 20 años de estar fuera del país, trabajando en obras subterráneas también. El ingeniero Álvaro Chavarría Chávez, especialista en la parte de contratos y de construcción de obras subterráneas. El ingeniero Miguel Cruz Azopeifa, especialista en la parte estructural, bien conocido por la mayoría de nosotros. El ingeniero Maynor Novo Bolaños, especialista también en la planificación de obras subterráneas y de obras constructivas en general. La ingeniera Regina Salas Monti, que también tiene una maestría en túneles y máquinas tuneladoras del Politécnico de Turín, en Italia. El ingeniero Hugo Salazar Arias, especialista también en la parte estructural, y la ingeniera Irene Zúñiga Luna, que es especialista en contratos. Entonces, de todos ellos recibimos aporte de revisión de los diferentes capítulos que conforman la GUCR.
Y entre los revisores internacionales contamos con Nicola de la Valle, un ingeniero muy prominente, muy conocido en todo el mundo, especialista en obras subterráneas o máquinas tuneladoras, obras subterráneas para muchos usos, que además ha sido consultor aquí en Costa Rica para varios proyectos de ICE y también de empresa privada. Y teníamos cercanía con él también porque también está relacionado con la academia, en el Politécnico de Turín. Y el ingeniero Alexandre Gómez, que es chileno, y él tiene una vasta experiencia en túneles con método tradicional o convencional, y trabaja también alrededor del mundo en una empresa muy importante que desarrolla obras subterráneas y está ahorita desde hace varios años ya radicado en Australia a cargo de una serie de obras subterráneas muy grandes y muy importantes que se están realizando en ese país y que, bueno, también teníamos una cercanía con él porque fue presidente de CETES, el Comité Técnico de Espacios Subterráneos de Chile, y lo conocimos pues por nuestra relación con ACRUS, de manera tal que teníamos personas, digamos, bastante capacitadas para hacer este trabajo. No quería dejar pasar reconocimiento y agradecimiento a la Junta Directiva del FIC, que aprobó nuestro proyecto y que nos ayudó en todo el proceso a llevarlo adelante, que fueron don Olman Vargas, Johnny López García, Juan Carlos Rodríguez Arce, Angie Álvarez Mora, Natalia Solano Calderón, Randall Crawford y Daniel Ureña, Carolina Mariaño como directora ejecutiva. Y en la junta directiva durante ese año, de 2024-2025, yo fui su presidente, Alexander Barbosa, Luis Barbosa, perdón, el vicepresidente, yo soy Falla, la secretaria, Mentirosa David el tesorero, Virginia Alegría la fiscal y Sergio Martínez Villavicencio el vocal. Y curiosamente en ese año tuvimos demasiado trabajo también porque estábamos con todo el esfuerzo eh, del Congreso Costarricense de los Subterráneos, el CECRO, que presentamos en marzo de 2025 y fue ahí donde presentamos también pues, el avance que teníamos en esta guía técnica. Bien, voy a pasar entonces ahora a hablar del contenido de la G12R, de la Guía Técnica para el Desarrollo de las Obras Subterráneas de Costa Rica. Este es la portada que tiene la guía que publicamos. Y, bueno, ahí la tuvimos un documento de muestra nada más durante el Congreso para que aquellos que quisieran dar una ojeada lo pudieran hacer. Pues bien, el contenido de la guía es el siguiente. Hay unas secciones introductorias que, como todo documento de esta índole tiene, ¿verdad? Es un prólogo, una introducción y los antecedentes. Después siguen tres capítulos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo del espacio subterráneo de Costa Rica. Se habla del contexto normativo e institucional, de los aspectos contractuales y del desarrollo de las obras subterráneas. Para seguir con un contexto técnico, que es la gestión del riesgo y los estudios técnicos. Seguidamente viene una parte, una guía técnica general que habla sobre el diseño y aspectos constructivos de las obras subterráneas y el documento finaliza con una guía específica, según el tipo de obra, para túneles viales, túneles para sistemas de transporte masivo y túneles falsos. Y finaliza con un capítulo importante de referencias que más adelante, cuando la guía esté publicada, pues van a poder también revisar. Eh, no puedo dejar de decir que todo el documento tiene el enfoque de la gestión del riesgo como un aspecto, digamos, medular de la guía. Bueno, pasando al prólogo, voy a ir repasando cada uno de estos capítulos, obviamente de manera breve, ¿verdad? Tiene un énfasis que es el uso del espacio subterráneo, la importancia del uso del espacio subterráneo, la importancia de planificar el espacio subterráneo y los beneficios que tiene el espacio subterráneo. El espacio subterráneo es un recurso muy valioso con el que cuenta Costa Rica y en ningún país del mundo se desaprovecha este recurso tan valioso, ¿verdad? Como es el espacio subterráneo. También en el prólogo se hace mención a posibles proyectos subterráneos
que se podrían desarrollar en los próximos años en Costa Rica, que serían para túneles viales, túneles para el acueducto del área metropolitana de San José, algunos túneles ferroviarios también y túneles para un posible metro de San José como parte el metro de un sistema multimodal integrado para mejorar el transporte público y masivo de este país que ha venido a menos, que está en una crisis muy importante, como bien sabemos todos nosotros. En particular se ha notado en los últimos años y este año ha sido así como, no sé, el año quizás donde más notamos esa crisis tan aguda que tiene el transporte público en Costa Rica. Bueno, ahí van a encontrar algunas figuras, por ejemplo, como esta, que está modificada en la ITACUS, que es el Comité sobre el Espacio Subterráneo de la ITA, que es el modelo de planificación del espacio subterráneo, donde la parte de la superficie, la parte, digamos, más bonita, está a la luz del sol y todo lo demás puede ser usado para la ocupación humana, principalmente, ¿verdad? Luego, un poco más abajo, pues deberían de estar las redes de la infraestructura, del desarrollo de una ciudad, por ejemplo, o un país, y más abajo, pues los recursos geológicos como los acuíferos, los recursos minerales, la energía, el almacenamiento, etcétera. Que igual, ¿verdad? La verdad es que ningún país desaprovecha estos recursos. En el capítulo 2, que es la introducción, pues el enfoque es los riesgos y oportunidades para el uso de las obras subterráneas, cómo mejoraría la competitividad del país estos usos de las obras subterráneas y el desarrollo de la infraestructura subterránea. Luego, también se refiere a temas como la movilidad, ¿verdad? El transporte vehicular, el transporte de ferrocarriles y carga y de pasajeros también, y el transporte masivo de personas, ¿verdad? Entonces, eh, el enfoque desde las obras subterráneas, cómo podríamos mejorar estos aspectos de la movilidad. Y ya específicamente hablando del espacio subterráneo, su importancia, la complejidad de las obras subterráneas. Las obras subterráneas son muy complejas y requieren que los equipos sean interdisciplinarios y multidisciplinarios para poderlos desarrollar y cuál es el aporte de todas las disciplinas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y de otros colegios profesionales a el desarrollo de este espacio subterráneo, que nos parece que es una tarea que no podemos seguir dejando de lado. El capítulo 3 es de antecedentes y obviamente se habla, se hace una referencia a la geología del país, ¿verdad? Y vamos a encontrar figuras como esta, ¿verdad? Donde se hace referencia a los geomateriales característicos del Valle Central y también las fallas geológicas en el territorio nacional que están por doquier, como decía un artículo de un medio hace unos años. Eh, Todas esas fallas geológicas, pues bien sabemos que podrían estar algunas, no todas, ¿verdad? Obviamente, relacionadas con la sismicidad que tiene el país y otros aspectos también que podrían afectar el desarrollo de toda la infraestructura, no solamente de las obras subterráneas. También como parte de estos antecedentes, se hace una revisión breve de las obras subterráneas que se desarrollaron en el país a principios del siglo XX, ¿verdad? Como el túnel de Miraflores, o el túnel de Cambalache, en 1910, ambos para el ferrocarril. Y ya a mediados de los años de 1900, 1980, el túnel de Tapantín, o los túneles de Tapantín, que son varios, son hasta 17 kilómetros de túneles, que fueron todo un reto en aquel entonces, ¿verdad? Eh, hay más obras subterráneas, pero vale la pena mencionar el túnel del Turquí de 1984, que es el único túnel vial con el que cuenta el país, y también el primer túnel para conducción hidráulica para un proyecto hidroeléctrico que fue el de La Joya en 2004, que fue la primera vez que se utilizó una máquina tuneladora en el país o el túnel de la central hidroeléctrica Torito en 2018, que ya se usó
una máquina tuneladora tipo EPB de mayor diámetro, 8 metros de diámetro, y pues hay referencia a algunas de estas obras como parte de los antecedentes a la guía. Pues que es importante, ¿verdad? Que pues todos recordemos y sepamos que tenemos esa capacidad de desarrollar obras subterráneas. El capítulo 4 enfoca en el objetivo de la guía, ¿verdad? Que me voy a permitir leer es proveer una guía técnica a los propietarios, desarrolladores, diseñadores y constructores para la realización de las obras subterráneas en Costa Rica, basada en las mejores prácticas internacionales y en la gestión del riesgo. Entonces, este capítulo 4 pues, denota con muchísima claridad cuál es el objetivo de esta guía, ¿verdad? Es un capítulo breve, pero súper importante porque pues, de ahí ya viene todo el desarrollo que sigue en el documento. El capítulo 5 es el de los alcances, empieza con unos aspectos generales del desarrollo del espacio subterráneo y de las obras subterráneas y la planificación de las obras subterráneas. Aspectos generales de estos dos temas que son tan importantes y necesarios en la actualidad y desde hace tiempo. Luego hay una parte que tiene que ver con los aspectos contractuales y normativos, por ejemplo, aspectos organizacionales e institucionales. Seguidamente vienen los aspectos técnicos, con los tipos de obras subterráneas, la parte de diseño y construcción y los estudios técnicos para poder desarrollar estas obras tan complejas. Y hay una parte de aspectos específicos, como ya había mencionado, sobre los túneles viales, sobre los túneles para transporte masivo de personas y los túneles falsos y algunos aspectos básicos o generales, como relacionados con microtúneles, sótanos, pozos y galerías también. Y todo siempre bajo el enfoque de la gestión del riesgo, ¿verdad? Que como dije es como la espina dorsal de todo el documento. Eh, Bien, el capítulo 6 tiene que ver con el contexto normativo e institucional. Y este capítulo tiene estos tres apartados, ¿verdad? Uno que el contexto normativo para desarrollar el espacio subterráneo, cuáles son las instituciones que participan en el desarrollo del espacio subterráneo y los actores en la ejecución de las obras subterráneas, ¿verdad? Entonces, este capítulo está constituido por estos tres apartados, ¿verdad? Entonces ahí se procuran responder preguntas como ¿a quién pertenece el subsuelo en Costa Rica? ¿Verdad? Y para ello se hace un reparto de leyes, de códigos, normas y la jurisprudencia que existe alrededor del subsuelo en Costa Rica y a quién le pertenece. Quiero aprovechar para mencionar que el subsuelo es patrimonio del Estado, ¿verdad? Pero hay vacíos legales que es importante resolver y pues ACROS estará haciendo una gestión al respecto para procurar completar estos vacíos legales, ¿verdad? Para lo cual pues, hay que recurrir obviamente al Poder Judicial, perdón, al Poder Legislativo, ¿verdad? Y entre ellos, aquí se menciona el ecosistema institucional, que estaría por el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, ministerios y órganos adscritos, instituciones autónomas y órganos adscritos, también las empresas públicas, estatales y no estatales, y el sector público descentralizado a nivel territorial. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de las municipalidades. Y luego también se ve la parte de los actores que ejecutan obras subterráneas, ¿verdad? El propietario contratante, que puede ser el Estado, concesionarios de obra pública, el ingeniero o diseñador, el supervisor o interventor, director de la obra, el contratista o ejecutor, y el operador y otros actores eh, que ejecutan las obras subterráneas, ¿verdad? Entonces, este contexto normativo institucional es bastante importante para ponernos en este contexto y aclarar bien qué le corresponde a cada uno de ellos. En la parte de aspectos contractuales, bueno, las referencias principales son las del FIDIC,
la Federación de Ingenieros de Ingeniería y Constructores, y el FIDIC más la ITAICS, y en particular el libro Esmeralda, la guía del libro Esmeralda, que tiene el, como componentes el reporte geotécnico de línea base o GBR, el riesgo por variación del plazo de ejecución, el costo de excavación y de revestimiento y los costos asociados al tiempo. Obviamente, este es un documento muy extenso que no se podría explicar en este webinar, pero la recomendación de la guía es que nos apoyemos en esta parte para los aspectos contractuales de contratación de obras subterráneas y en particular en el libro Esmeralda. Entre los tipos de obras subterráneas, que es el capítulo 8, hay referencia a los túneles de transporte, viales y de metro, a los túneles falsos en carreteras de montaña en particular, ¿verdad? Que son los que más los hemos estado necesitando, aunque también pues, hemos estado necesitando túneles subterráneos o verdaderos en estas carreteras de montaña. Y después hay un apartado de definiciones de qué es un túnel, un pozo, una galería, un túnel vial, un túnel ferroviario o de metro, microtúnel y sótano. Entonces, el capítulo 8 está dedicado a definir estas obras subterráneas. Para ello, pues encontrarán muchas figuras, ¿verdad? La guía tiene bastantes figuras que permiten ilustrar eh, también, por ejemplo, los diferentes niveles del desarrollo de obras subterráneas, ¿verdad? Haciendo referencia a las profundidades en las que se ubicarían, por ejemplo, intercambios de buses, subestaciones, o por ejemplo, entre 15 y 50 metros ya estarían túneles de metro, túneles viales, túneles ferroviarios también, procurando, pues, dejar en las partes, digamos, más superficiales túneles de servicio, por ejemplo, para tuberías de servicio cableados, para zonas de urbanización, condominio, para sótanos de edificios, para pasos peatonales. Estos deberían de estar más cerca de la superficie, pero conforme vamos bajando, pues deberían de haber otro tipo de obras subterráneas que es mejor acomodarlos un poquito más abajo, ¿verdad? Por ejemplo, ya entre los 40 a los 100 metros, los túneles hidráulicos o bien galerías para almacenamiento de bienes. Entonces, como dije, pues van a encontrar en el capítulo 8 bastantes ilustraciones en referencia a los tipos de las obras subterráneas. En el capítulo 9, que es el desarrollo de las obras subterráneas, tiene 6 apartados. Primero, el ciclo de vida de los proyectos de inversión, ¿verdad? Eh, el 9.2 es la etapa de planificación, 9.3 etapa de los estudios preliminares, la etapa de diseño es el 9.4, el 9.5 es la etapa de construcción y el 9.6 es la etapa de operación y mantenimiento. Y igualmente van a encontrar figuras sobre las etapas usuales, por ejemplo, el ciclo de vida de proyectos de obras subterráneas, como la fase de preinversión, que no es muy diferente a otros tipos de proyectos, pero aquí en una guía están enfocadas específicamente a obras subterráneas, donde en esta fase de preinversión se hace la etapa de planificación, la etapa de estudios preliminares, en la fase de inversión ya la etapa de diseño básico y financiamiento, y la etapa de ingeniería de detalle y construcción, y en la fase post-operación, pues es la etapa de operación y de mantenimiento. Entonces, el capítulo 9 está constituido principalmente por estos 6 apartados. Luego, el capítulo 10, que es de la gestión del riesgo, eh, tiene un apartado 10.1 que se divide en el sistema de gestión del riesgo, las etapas del proceso de evaluación del riesgo, el plan de gestión del riesgo, la identificación de amenazas, la evaluación del riesgo, la respuesta ante los riesgos y el monitoreo de la respuesta a los riesgos. Es un capítulo bastante extenso, ¿verdad? Que además en el apartado 10.2 incluye la gestión ambiental y social del proceso constructivo de las obras subterráneas. Este es un capítulo muy importante, que está muy bien detallado y que sin duda, pues
los que usen la guía, que espero que sean bastantes profesionales, eh, va a encontrar ahí un fuerte, digamos, soporte en la definición de la gestión del riesgo. Igualmente encontrarán, digamos, figuras como esta, donde se muestran los procesos para la gestión del riesgo en la vida útil de la obra, que empieza por la identificación de amenazas, la evaluación de los riesgos, la respuesta ante los riesgos y el monitoreo de la respuesta ante los riesgos. Y como ven, este es un ciclo que está durante todas las etapas del proyecto, debe estar durante todas las etapas del proyecto. Inclusive yo creo que este capítulo va a ayudar mucho a mejorar la cultura de la generación de proyectos en general, porque pues en ocasiones no se sigue, digamos, al pie de la letra este proceso de la gestión del riesgo en los proyectos. Y por ello, pues suele pasar lo que nos ocurre muchas veces, que los proyectos se atrasan mucho tiempo, los vamos recibiendo tarde, se abren antes de tiempo, con enormes riesgos para los usuarios, y eso es todo ese tipo de situaciones que realmente nos tiene bastante trabados y nos agobia bastante, ¿verdad? Como país y nos resta competitividad. De manera tal que creo que si este apartado de la guía técnica para las obras subterráneas de Costa Rica aporta para otros proyectos, pues bienvenido, ¿verdad? Sería muy valioso. El capítulo 11 tiene que ver con los estudios técnicos de las obras subterráneas. Eh, y entonces este capítulo empieza con los estudios que son requeridos, con la documentación de los estudios técnicos, algo que es bien importante y que no siempre se hace de la mejor manera. Y incluye también una parte del modelaje BIM, las obras subterráneas, que alrededor del mundo se usa muchísimo, ¿verdad? Acá, bueno, ya se está usando desde hace mucho tiempo y ha ido desarrollándose muy bien en las edificaciones principalmente, pero alrededor del mundo, en las zonas subterráneas, esto es sumamente necesario e importante. Eh, las obras subterráneas son obras de ingeniería compleja, como ya había mencionado al puro inicio de este webinar, ¿verdad? Y requieren el aporte de varias disciplinas. Obviamente la topografía, la geología, la geotecnia, la parte estructural, hidráulica, electromecánica y ambiental. Eh, Podemos entonces decir que prácticamente aquí están eh, las disciplinas del federado, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, la arquitectura también, obviamente, por ejemplo, para el diseño de estaciones de tren o de metro. Y también hace referencia a los objetivos de los estudios técnicos, como por ejemplo conocer las condiciones geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas y geotécnicas del subsuelo, obtener el modelo geológico geotécnico, que es algo fundamental para poder empezar a planificar y a desarrollar la obra, y minimizar los riesgos asociados al desarrollo de la obra, siempre y cuando todos estos cosas, estos procesos, estos estudios se hagan de manera correcta, ¿verdad? Y sea lo suficiente y necesario para poder minimizar estos riesgos. Bueno, ya lo había mencionado, que los estudios son los que se muestran acá, y la documentación de los estudios técnicos debe pasar por el reporte geotécnico de línea base, o GBR, la descripción de la obra, las condiciones geológicas y geotécnicas, el modelo geológico y geotécnico, los escenarios de diseño, el estado de suelos in situ, la amenaza sísmica, el análisis del proceso constructivo y la evaluación del riesgo y el plan de gestión del riesgo. Esta es la documentación que sugiere la guía que deben de tener estos estudios. El capítulo 12 tiene que ver con el diseño de obras subterráneas y podríamos pensar que hay alguna desproporción entre la cantidad de apartados de este capítulo y los otros, pero en realidad no es del todo así y tampoco significa que la guía sea una guía de diseño, no lo es así, ya lo veremos. Eh, pero sí es un capítulo, digamos, amplio que tiene
Empieza con las características del diseño de las obras subterráneas, quiénes participan en ellas, cuáles son los requerimientos funcionales y el concepto, la parte de los modelos geológicos y geotécnicos, los métodos de diseño que existen, sin ahondar en ellos, sin ser, como dije, una guía, el diseño de obras construidas por el método convencional, el diseño de obras construidas por máquinas tuneladoras, diseño geométrico, diseño estructural, diseño sísmico, diseño electromecánico, diseño arquitectónico y resistencia contra el fuego. Entonces son 13 apartados que hacen una descripción más bien, digamos, general de todas esas partes, ¿verdad? Pero no se puede considerar una guía de diseño. Sin embargo, sí da, digamos, las referencias a dónde se puede conseguir más información para poder hacer ese diseño detallado. En la parte de los aspectos constructivos, tenemos 8 apartados que tienen que ver con la selección del método de excavación. Por ejemplo, el método convencional, que aquí pongo un ejemplo del túnel del PHP Reefs, eh, y o el método mecanizado, que aquí pongo un ejemplo del túnel de PH Turito. La excavación convencional, la excavación con máquina tuneladora, la excavación desde superficie, que se puede hacer también, la excavación subacuática, otros métodos constructivos, una propuesta del monitoreo, una descripción de cómo es el monitoreo que se debe hacer para las obras subterráneas, en particular para los túneles, y la seguridad y la salud ocupacional, sin ser, digamos, totalmente exhaustivo, ¿verdad? Pero que sí, como dije antes, da las referencias para el que quiere investigar más, lo puede hacer. En la parte de túneles viales tenemos cuál es la clasificación de túneles viales que existe, diseño geométrico, los requerimientos funcionales, elementos de seguridad y los sistemas y equipos que se deben instalar en el túnel. Aquí entra mucho la parte electromecánica, ¿verdad? Incluso también en la parte de los elementos de seguridad. Y pongo aquí un ejemplo, el túnel de la línea en Colombia, es uno de los últimos túneles más largos de América Latina que se han construido, y nuestro túnel Surquí de la Ruta Nacional 32, un túnel pues podría estar requiriendo ya una modernización, una mejora de muchos de los aspectos que tienen que ver con la seguridad, con los requerimientos funcionales y con los sistemas y equipos que este túnel no tiene, a pesar de ser un túnel de 500 metros de longitud y este es muy importante para la economía del país, ¿verdad? Pero sí es una tarea que se debería de acometer, que es la modernización de este túnel de Surquí. El capítulo 15 es sobre túneles para el sistema de transporte masivo. Se describe o se hace un análisis de la factibilidad de un sistema de transporte masivo en Costa Rica y cómo se debe hacer esta factibilidad, los estudios de prefactibilidad y los estudios de factibilidad. Y aquí pongo ejemplo de metros en América Latina, como el metro y bueno, de la región, más bien Caribe y América Central, como el metro de Panamá o el metro de Santo Domingo, ¿verdad? Que han sido pues, bastante exitosos en su desarrollo. Luego en la parte de túneles falsos es el capítulo 16. Tiene 4 apartados sobre su definición, su configuración, el diseño y la estabilidad global. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de una propuesta de un modelo de túnel falso en el tramo 38 más 600 al 38 más 750 de la Ruta Nacional 27, que la fuente es la tesis del ingeniero Isaac Arias en 2021. Es una tesis también de la Universidad de Costa Rica, donde él hizo un análisis muy detallado de este tipo de obras, que bueno, que igual se puede consultar, pero que en la guía hemos tomado, digamos, también alguna referencia y que, como dije antes, son obras que ha estado necesitando el país y las rutas de montaña en particular para mejorar su productividad y para reducir los altísimos costos que nos implica que las carreteras se pierden por los problemas de estabilidad.
de taludes y deslizamientos. Ahora bien, una vez que he hecho el repaso de todos los capítulos que tiene la guía técnica para el desarrollo de las zonas subterráneas, eh, la pregunta es qué es y qué no es la G2CR. Bueno, primero es decir que no es un manual de diseño, de construcción o de operación de obras subterráneas, no tiene un carácter normativo, tampoco, no es un código, tampoco es un reglamento de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que no es la guía, ¿verdad? Entonces, no hay que esperar un manual de diseño, pero sí una muy buena guía que ofrece recomendaciones y consideraciones de las buenas prácticas para el desarrollo de las obras subterráneas. Además, propone que se cumplan los requisitos de seguridad, eficiencia y calidad en obras subterráneas, y además incluye obras públicas desarrolladas por, por instituciones del Estado o por algún tipo de concesión legal, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Que quede bien claro que la guía, qué es y qué no es la guía. Por otro lado, pues quería también comentar que la guía no establece ninguna restricción para ninguno de los profesionales de FIA en todas las fases del desarrollo de las obras subterráneas. Por el contrario, se promueve la interdisciplinariedad, ¿verdad? Es decir, necesitamos de todas las especialidades del CEFIA para poder desarrollar estas obras subterráneas que son tan complejas, ¿verdad? Y ese es el enfoque también que tiene la guía. Eh, bueno, ahora probablemente se preguntarán, bueno, ¿cuándo puedo comprar la guía? ¿Cuándo va a estar disponible? Me interesa. Quisiera saber cuánto va a costar. Bueno, vamos a revisar un poquitito cuál ha sido el proceso de aprobación de la guía. Eh, la Junta Directiva del CCIA envió la guía a los colegios profesionales para recibir observaciones. Esto fue el 17 de enero de 2025. Como vieron, nosotros entregamos la guía el 24 de octubre, una fecha un poquito complicada porque ya venía noviembre y diciembre, prácticamente diciembre es muy difícil avanzar con estos procesos, pero fue entonces en enero cuando ya la junta directiva la trasladó a los colegios profesionales. El 26 de marzo ya tuvimos la primera reunión con el Colegio de Ingenieros Tecnólogos para poder aclarar sus dudas y ver sus observaciones. El 7 de abril tuvimos la reunión con el Colegio de Arquitectos, porque bueno, algo que quiero aclarar también es que ellos tienen, cada colegio tiene su agenda ya establecida, ¿verdad? Hay que entrar en ese rol, hay que poner de acuerdo también a todas las personas para que haya quórum, etcétera. Y entonces, bueno, ya en abril ya tuvimos la reunión con el Colegio de Arquitectos. En la reunión con el Colegio de Ingenieros Electricistas y Mecánicos, fue el 16 de mayo de 2025 y el 26 de mayo ya tuvimos la reunión con el Colegio de Ingenieros Topógrafos. De manera tal que pues ya habíamos cumplido, digamos, las reuniones con los colegios miembros del federado y ya el 29 de abril, la ACOS informa al SIC, perdón, aquí estoy mal, esta fecha es mayo, disculpen. Eh, Acros informa al CIC sobre el resultado de las reuniones y envía la versión de la guía con los ajustes que nos solicitaron. Por ejemplo, tecnólogos hizo alguna observación, el Colegio de Ingenieros Electricistas y Mecánicos hizo bastantes observaciones que fueron acogidas y se implementaron en la guía. Y luego el SIC, también en mayo, envía la última versión de la guía a la Junta Directiva de el CEFIA, que ya la tiene, digamos, en su poder. No obstante, el área legal del CEFIA solicitó una reunión con ACROS, que bueno, que estamos esperando, ya no fue en julio, ¿verdad? Esperábamos que fuera en este mes, sin embargo, el mes va pasando y no nos han concretado la fecha de esa reunión. Probablemente entonces tienen algunas observaciones que hacernos desde esa parte legal. Eh, Esperamos que esa reunión sea en agosto de este año, ¿verdad? Y pues ese mismo mes, inmediatamente que tengamos esa reunión,
Otra vez nos agruparemos como petit comité y haremos todos los ajustes que se requieran para tener esa guía lista ya en agosto para enviarla de nuevo a la Junta Directiva ya con las observaciones del área legal y después esperaríamos que sea para septiembre, que la Junta Directiva General la apruebe y ese mismo mes estaríamos procurando nosotros enviarla a la editorial para publicación. En el interim estaremos hablando con la editorial para poder entonces poder tener esa guía publicada en septiembre. De manera tal que, digamos, la fecha más cercana posible que podríamos hablar de la publicación de la guía es para septiembre, siempre y cuando podamos ya contar con estas observaciones a la brevedad y ya no tener que esperar más tiempo. Bueno, aquí con este proceso de aprobación y contarles cómo vamos con la guía, pues termina mi participación, mi presentación y pues estaría atento a las preguntas y comentarios que quisieran hacer. Muchas gracias, don Marlon, por la conferencia. Gracias a todas las personas que se conectaron. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos por acá dos anotadas. Primero, la de don Bernardo Jiménez. Dice, muchas gracias por la presentación y por el esfuerzo del equipo de trabajo en realizar esta guía tan completa. Dentro de lo investigado, ¿ha encontrado algún vacío legal existente en la normativa costarricense que dificulte la ejecución de obras subterráneas? Algo que desde el punto de vista legislativo se deba mejorar. Bueno, sí, saludos a Bernardo y muchas gracias por su interesante pregunta. Pues sí, en realidad, vamos a ver, nosotros hemos estado, y es curioso que es la ley forestal, ¿verdad? La que tiene los principales, digamos, capítulos que se refieren a quién es el dueño del subsuelo de Costa Rica, ¿verdad? Que lo dice la ley forestal que es el Estado, ¿verdad? En varios de sus artículos. Sin embargo, nos parece que sería importante que haya una ley particular que nos permita desarrollar las obras subterráneas sin tener ninguna dificultad. También puedo mencionarle que hay una jurisprudencia que se dio cuando un propietario de una finca pretendió que el Estado lo indemnizara porque el túnel del proyecto hidroeléctrico Toro 3 pasaba debajo de su propiedad, bastante profundo, por cierto, sin provocarle ningún daño y esta persona pretendía un cobro al Estado, ¿verdad? Pero este juicio lo ganó el ICE y no hubo que indemnizarlo por algo que digamos, no tenía ningún mérito, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Entonces, para que no se den situaciones como esas, consideramos nosotros que sí es importante que haya una ley que sea específica para el desarrollo de las obras subterráneas y que indique claramente quién es el dueño del subsuelo o ratifique lo que dice la legislación actual y que podamos entonces desarrollar y construir obras subterráneas en el entorno urbano y también en el entorno pues, rural sin tener este tipo de problemas o conflictos que mencioné antes. Muchas gracias, don Marlon. Tenemos otra consulta de don Alan López. Dice, muy interesante, motivadora y directa su charla. Felicitaciones. ¿Cómo incorpora contenido la variable esfuerzos tectónicos en los aspectos de diseño, excavación y construcción? Me refiero al metro y obras más profundas, pues a veces se asuman valores por reglas de dedo que no reflejan la realidad geomecánica del macizo, por ejemplo, el asumir que los ejes P y T de los mecanismos focales del terremoto corresponden con los sigmas 1 y 3 del tensor de esfuerzos, concepto abandonado hace más de 50 años, pero que prevalece todavía un poco. Bueno, un saludo a don Alan López y es un gusto saber que estuvo presente en el webinar. Me da mucho gusto poderlo saludar. Sí, don Alan, bueno, vamos a ver, en la parte de los estudios que hay que realizar para las obras subterráneas,
Está también incluido todo este tema del estudio del estado de esfuerzos in situ, ¿verdad? Que es sumamente importante, que es un aspecto de la geología y de la ingeniería geológica en la cual usted ha trabajado mucho. Pero sí, nosotros sí lo tenemos incorporado en como parte de la guía, la necesidad de hacer los estudios y usar las metodologías más actualizadas que se requieran para conocer cuál es el estado de esfuerzo in situ. Con respecto a los túneles de metro, normalmente se busca que las primeras líneas sean un poco más superficiales, ¿verdad? Que no sean más tan profundas, también para reducir costos y facilitar, digamos, el acceso de las personas al metro, ¿verdad? Entonces, una primera línea de metro se podría estar desarrollando alrededor de unos 20 metros de profundidad, ¿verdad? Donde tal vez el estado de esfuerzo, si el estado tensional no es tan crítico. Pero, por ejemplo, en otras partes del mundo, por ejemplo, en Barcelona, la línea 6 si no me equivoco, está del orden de 60 metros de profundidad. De manera tal que ahí sí empieza a ser importante conocer el estado de fuerzas in situ. Pero, como le digo, cuando estemos desarrollando estas obras, sí tenemos contemplado incluir, por supuesto, el conocimiento y el estudio detallado del estado de esfuerzos en el subsuelo, ¿verdad? Porque eso precisamente es lo que nos va a permitir seleccionar o incluir dentro de los aspectos por seleccionar cuál sería, por ejemplo, una máquina tuneladora ideal para esas condiciones. Muchísimas gracias. La última consulta que tenemos por acá es de don Rolando Vega. Dice que no vio que se incluyeran túneles para drenaje pluvial, como los que se ha planteado en San José. Sí, un saludo a don Rolando Vega también, gracias por participar en el webinar. Eh, Vamos a ver, la guía es un documento vivo, ¿verdad? Esta es la primera versión y obviamente no incluye absolutamente todos las posibles obras subterráneas, ¿verdad? Como vimos, hay una parte donde habla de las generalidades y de algunas de las obras subterráneas que se pueden construir y algunas no subterráneas, como los túneles falsos, ¿verdad? También. De manera tal que si ha quedado por fuera algo, pues perfectamente podemos incluirlo en las siguientes ediciones que hagamos de la guía. Lo primero que necesitamos ahora es poderla publicar, que sea aprobada primero, poderla publicar y que empiece a ser usada, ojalá con proyectos de infraestructura que se puedan desarrollar. De ahí que en siguientes ediciones podemos ir incorporando diferentes tipos de obras subterráneas. Por ejemplo, teníamos un apartado de túneles a presión que decidimos quitar de esta versión de la guía, ¿verdad? Porque también si bien es cierto, se han desarrollado muchos túneles a presión en Costa Rica, pues consideramos que el enfoque de esta parte o de esta primera edición tenía que ser principalmente la movilidad, ¿verdad? Con túneles viales, túneles para tren, para ferroviarios, túneles de metro, etcétera. Y, digamos, de una manera un poquito más miscelánea, tocar otro tipo de obras subterráneas. Pero está bien, muy bien la observación y como digo, en siguientes ediciones de la guía podemos ir incorporando partes, digamos, que incluyan otras obras subterráneas, que no necesariamente están todas incluidas en esta guía. Muchísimas gracias. Y don Francisco Ávila dice que gracias por la presentación y que si la guía estará disponible solo impresa o también digital. Gracias a don Francisco Ávila también por su pregunta. Vamos a ver, nosotros quisiéramos que la guía no solamente estuviera impresa, sino que también estuviera en versión digital. Inclusive nos gustaría que fuera en formato de ebook, pero ese es un tema que estaremos próximamente, digamos, analizando y conversando con la casa editorial, a ver si tiene las capacidades de hacer un documento que sea, digamos, usando las tecnologías más recientes para tener el documento no necesariamente impreso,
que de hecho es bastante voluminosa la guía. Si don Francisco Ávila, la pudo ver cuando estuvimos en el Congreso, pues es un documento, digamos, voluminoso, que costaría un poco llevarlo también en el maletín. Entonces, creo que sí estaríamos enfocados en procurar conseguir un documento que sea más interactivo y adaptado, digamos, a las tecnologías actuales para poderlo ver en una tablet o en otro tipo de dispositivo electrónico. Muchísimas gracias, don Marlon. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les acaba de activar la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Recordarles que la charla queda grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles en los próximos días, por si desean volver a ver la presentación o compartirla con sus contactos. Sin más, damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias al ingeniero Marlon Jiménez por su tiempo el día de hoy y también a todas las personas que se conectaron. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, gracias.